Gloria al Señor. Bien. Bueno, hoy día, hermano, yo quiero compartirles también un, un pasaje de la Escritura, ¿ya? En la cual Dios ha tocado también mucho mi vida, y yo creo que eso es lo que se espera también, que lo que uno vaya a compartir siempre haya sido, pero tocando la vida del que lo va a hablar, tocando mi vida y también arrepintiendo a Dios mucho más. Entonces quería compartirle este mensaje que lo titulé así, aletheia, ¿ya? En realidad, como es una palabra griega y está pasada a nuestro lenguaje, pero es aletheia, como decir, la aletheia, que significa la verdad, ¿ya? Y ya van a comprender por qué lo puse así, no lo puse por una cosa así rebuscada, ¿ya? Sino porque muchas veces con el tiempo se producen muchas transliteraciones y a veces empezamos a acuñar ciertos conceptos que ya son comunes y no son de nuestro idioma. De hecho, estamos llenos de lenguaje de palabras y vocablos griegos, de inglés también, el coffee, ya estamos, y muchos de esos. Entonces, ¿por qué no tener una claridad? En la cual la voy a hacer más explícita un poquito más adelante. Entonces, teniendo este título, que aletheia es la verdad, ¿ya? Queremos entonces leer, y vamos a leer juntos, lo que nos enseña la palabra en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, del verso al 31 al 40. ¿Ya? Después de esa palabra, ya. Ya. Dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, y ustedes hacen lo que de su padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Entonces Jesús les contestó: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás hizo algo así. Potente palabra, ¿ya? Porque es un diálogo, ¿ya?, entre Jesús y aquellos judíos. Pero antes de ir a este mismo pasaje, quiero contarles que Jesús justamente aquí se encuentra, no solamente en este espacio, sino que antes de este pasaje, los versículos anteriores y los versículos posteriores, se encuentra bastante acosado, por decir así, por los judíos. Lo andaban persiguiendo y buscando, de alguna manera, afectarle para que dijera algo en lo cual pudiese equivocarse y así tener una prueba, algún testimonio, para poder hacer que desapareciera de sus vidas, o sea, matarle, incluso lo dice. Entonces, una de las cosas que empezaron a poner en duda es justamente su autoridad. Y le decían que, a ver, ¿con qué autoridad tú vienes a decir lo que dices? Eres el Hijo de Dios y juzgas. ¿Con qué autoridad? Antes había perdonado a la mujer adúltera, entonces ¿con qué autoridad haces eso? Le hablaron de su autoridad y se la cuestionaban. Le cuestionaban su identidad, ¿ya?, que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por una razón, porque ellos no querían, ¿ya?, alguien como él que les dijera que era el Hijo de Dios. Pero Jesús
claramente les dice que el Hijo de Dios sería levantado en la cruz para morir por sus pecados. Entonces, ese es el contexto, ¿ya? Es un ir y venir de un diálogo fuerte, un diálogo donde parecía una contradicción, pero aquí había alguien que estaba mintiendo, ¿ya? Si lo miramos desde fuera. Entonces, alguien quería demostrar como que estaba diciendo la verdad, pero no era así. Obviamente nosotros sabemos como cristianos que Jesús es el que decía la verdad, pero vamos paso a paso. Entonces, permiso. Y quiero leerles una frase de un gran escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky, y él dijo así, dijo, la mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Bueno, eso lo sabemos también un poco más por el contexto de Dostoyevsky, justamente porque él lo mandaron a Siberia, ¿ya? Porque se comenzó justamente empezó una revolución recién a nacer en vista de los zares y de todo lo que estaba sufriendo el pueblo. Entonces le costó a él esto la prisión en Siberia. La cosa es que esta frase uno la puede hacer muy, muy propia. Y yo recuerdo también que algunos familiares conocidos que decían, y muchas veces después lo repetimos, cuando la gente se fue al exilio, y mucha otra gente por motivos económicos, de pobreza también, y decían cuando estaban en otros países más desarrollados, decían, yo no sabía que era pobre. Lo supe acá cuando llegué aquí. No tenía idea que era pobre. Es como el prisionero, ¿ya? Si tú quieres justamente, como decía este escritor ruso, ¿ya? La única manera de evitar que un prisionero escape es hacerle sentir que es libre, ¿ya? Que es la persona más feliz en el mundo. Y esto justamente resuena mucho si lo pensamos en nuestras personas, porque hay naciones completitas que se preocupan que sus habitantes no sepan de lo que hay más allá de la frontera. Dictaduras donde la gente desde que nace ve lo mismo, ¿ya? Y sabe y dice que son los más felices, ¿ya? Y en general, muchas de las dictaduras sucede esto, ¿ya? Que se cortan las comunicaciones, ¿cierto? Como es típico esto para poder establecer una dictadura, y se impide la libre expresión. ¿Para qué? Para que la gente no sepa de los demás, no, ni por si acaso poder compararse. Entonces, claramente, aquí, ¿qué están usando? Lo que están usando es una ignorancia, ¿ya? Una inconsciencia, pero provocada, para que la persona pueda decir, bueno, esto es lo que tengo, no hay ninguna otra posibilidad más y estaré contento con esto. Más encima, si a eso me están hablando una y otra vez diciendo que eso es lo mejor, bueno, va a ser peor. Pero el punto es que algo similar estaba ocurriéndoles a estos discípulos. Perdón, ya vamos a hablar que sí era algo como discípulos. Pero a esta gente que estaba ahí, estos judíos, ellos tenían una arrogancia tal, una claridad, pero errada, de que ellos eran los escogidos, de que ellos eran las personas mejores, ¿ya? Que ellos eran los que Dios había escogido. Por lo tanto, era claro que cómo no iban a tener ese orgullo. Pero Jesús va justamente a este aspecto en la vida de esa audiencia, de esos judíos. Va justamente ahí al meollo del asunto. A ver, ¿qué están creyendo? ¿Ya? ¿Qué están creyendo? ¿Cuál es la incomunicación que tienen? ¿Qué cosas no saben? ¿Por qué? ¿Por qué están diciendo lo que dicen? Y el centro de este mensaje es, si se mantienen fieles a mi palabra, ahí me quiero apuntar ahí, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Quién había escuchado este versículo? Es como uno lo hace así de uno, ¿ya? Como que, esto marcó mi vida. Pero aquí tenemos mucho más que aprender de lo que
en algún momento marcó nuestra vida, mucho más aún. Entonces vamos a ver un primer aspecto, que es lo que nosotros creemos. Creemos que es verdad, pero a veces no lo comprobamos. Entonces pensamos que es, pero no es, como estos judíos, que creían que ellos eran lo mejor, eran muy soberbios en esto y no querían creer en el Hijo de Dios que lo tenían enfrente, no querían escucharlo, no estaban en sus planes escuchar su palabra, ni menos seguirla, sino que querían seguir sus propios planes y él era el desubicado y querían sacarlo y que desapareciera de la tierra. Entonces, por lo tanto, ellos tenían otros que no es justamente lo que somos, no digo en su totalidad, pero en parte, muchas veces ya sea una imagen un poco más agrandada de nosotros o a veces muy descendida. Y eso obviamente afecta mi relación con los demás conmigo, pero sobre todo afecta a la persona también. Entonces, ¿quién nos dirá quiénes somos? ¿Quién dirá que lo que es esto, si nunca hubiésemos visto un púlpito como este, con este material acrílico, la persona más indicada para explicarnos qué es lo que es su creador, el que lo hizo, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos dirá quiénes somos? El creador. Y en ese momento, justamente ellos a quien no querían escuchar era el Hijo de Dios. ¿Ya? El Hijo de Dios sabía quién eran ellos y sabía quién era Él. Entonces, la primera cosa que queremos dejar claro es la apariencia de la verdad, ¿ya? O sea, el parecer. Y ahí me vuelvo al título, ¿ya? El título, ¿qué decía? Aleseia, ¿cierto? En griego decía aleseia. ¿Y qué significa aleseia? La verdad. Pero es como el contrapunto de lo que es la doxa. La doxa también es un concepto griego, pero apunta a lo que es la apariencia, ¿ya? Y no la verdad. La verdad es algo que cuando se desentraña, por decir, ahí está la verdad, y esa es la aleseia. Lo otro es lo que parece ser, o sea, la opinión. Es un concepto que viene de Parménides, del filósofo Parménides, y justamente él habla de los que siguen el camino de la opinión. Yo creo que si estuviera hoy en día le iría súper bien, ¿ya? Súper bien, porque lo que es la apariencia, lo que es lo que a la gente le gusta, eso es lo que hoy día cada vez tiene más seguidores, la opinión, no importa si no está diciendo algo tan importante, pero es llamativo y a todos les gusta, miles de seguidores. Entonces, él llamaría, es el camino de la doxa, o sea, el camino de la opinión nomás. Pero no es el camino que parece ser, pero no es el verdadero. El verdadero es la aleseia, ¿ya? La aleseia es la verdad. Y así justamente tienen separado en sus conceptos, en su lenguaje, lo que es la verdad. Entonces, aquí, entendiendo esta parte, que hay una apariencia de la verdad y que es el parecer, justamente los judíos se estaban moviendo en este parecer y no en lo que era realmente la verdad. Recordemos que en el último, o sea, en el versículo, cuando comienza, dice, en el 31 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. A eso se dirigió. Pero después de eso viene toda la conversación, este diálogo fuerte, ya, de los judíos que lo achacaban y que él también le decía, bueno, y me quieren matar. O sea, no era una conversación muy tranquila, era algo fuerte. Y resulta que ahí él se dirige, como después de todo esto, se dirige a los judíos, dice que habían creído en él. Y es interesante, porque se entiende de que este creer no es un creer en el cual yo estoy lista. Creo y ya estoy lista con Dios, lo entiendo, conozco a Dios y puedo dar respuesta a mis interrogantes, a las interrogantes de los demás. No. Cuando dice que habían creído, aquí llama la atención, porque no distingue los grupos. El texto no distingue el grupo si eran los que habían creído con los otros que estaban hablando, pero el asunto es que estando con el mismo Jesús, ahí que era el Hijo de Dios, y que les quería hacer libre de lo que era la opresión, también lo que era la verdadera opresión, y no la que ellos se imaginaban. Entonces, aquí se ve como en los judíos como un vaivén
entre la incredulidad y de repente credulidad. Se ve que se iban entre la negación y la credulidad, hasta un punto en que su ceguera era tan grande, tan extrema, tanto le parecía ser algo, y se involucraron, embotaron su entendimiento y llegaron a pensar en matarle. Hasta ahora, porque finalmente le mataron. Pero por eso esta es una historia real. Al principio, o sea, así se empieza a generar todo este disgusto, esta molestia, porque ellos creían que estaban bien. Entonces, no sabemos exactamente si los interlocutores de Jesús, que eran solamente los que habían creído, es dudoso, tiene que estar todos los otros también, mucha gente, pero tampoco ellos se pronunciaron. Nos dijeron, oye, sí, nosotros sí, como te hemos creído, sabemos que eres el Hijo de Dios. ¿Ya? Tampoco lo dijeron. Entonces, todo este grupo que atacaba a Jesús, estos judíos se negaban a aceptar, en concreto, que ellos eran esclavos. No podían aceptarlo, era una cuestión de orgullo, ¿ya? De soberbia, no querían aceptar. Entonces ni siquiera le preguntaban cosas obvias, ¿de qué tipo de esclavitud estás hablando? ¿Ya? No, sino que ellos simplemente se negaban a recibir la verdad, tal como hablábamos, la verdad pura, sino la que ellos querían creer. Bueno, creo que todos de alguna manera a veces nos sentimos identificados con esto, porque a veces queremos creer algo y ni siquiera queremos en algo simple nomás. Mire, una enfermedad. De repente empieza, no sé, o algo, a ver, voy a irme a otro lado, ¿no? Los dientes, ¿ya? De repente no empieza un dolorcito, no, por favor, no tiene que hacer algo, y pienso en otra cosa, ¿no? Ya me imagino el dentista, la plata, ya. Entonces, igual, un dolorcito por aquí y no queremos saber de él tampoco. Y empezamos a pensar otras cosas, no, fue porque tomé, pero después esto sigue. Entonces, queremos negarlo. Entonces, eso es una manera para no afectar a nadie, pero muchas veces nos están pasando cosas fuertes, muy difíciles, y tenemos esta misma actitud, que no queremos saber de corazón la verdad. Entonces, aquí también, ellos se negaban a aceptar que eran esclavos del pecado. De hecho, Jesús se los dice claramente, son esclavos y esclavos del pecado. Y por eso necesitaban ser liberados. Y no había nada ni nadie que los pudiese liberar, sino el Hijo de Dios, que lo tenían enfrente de ellos. Así que, si nosotros pensamos nomás en la historia de los judíos, nos damos cuenta que ellos habían sido, por lo menos en el tiempo de los jueces, habían sido 7 veces, habían sido llevados como esclavos. Y ahora estaban bajo el Imperio Romano. Por lo tanto, si era por esclavitud física, no podían llegar y partir y salir a donde querían. O sea, habían sido esclavos, pero se negaban también a comprender eso, a pesar que no era lo que estaba apuntando justamente Jesús. Lo que estaba apuntando Jesús es que abrieran sus corazones para que aprendieran de sus propias personas y aprendieran lo atado que estaban, ¿ya? Lo prisionero que eran, y cómo su religión justamente lo hacía tener una incomunicación con los demás. ¿Para qué? Para que se sintieran que eran libres. ¿Ya? Entonces, pero llegó ahí Jesús y se dieron cuenta, muchos de ellos, que había una frontera en la religión y que podían salir. ¿Y cuál era? Que ellos no eran los únicos salvos en esta tierra, que no era el único país escogido, una única nación escogida, y que no porque hicieran lo que hicieran, ellos iban a ser salvos y liberados, sino que tenían que confiar en el Hijo de Dios, cosa que no querían. Así que por eso Jesús constantemente le está hablando y les dice, además, que eran ciegos, guías de ciegos. Les dice también, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. ¿Ya? Es como con esa ironía santa, por decir así, les hablaba. Un ciego tiene mejor futuro, pero como dicen que ven, entonces son pecadores. Así que el argumento, ¿cuál era en ello? ¿Cuál es el argumento para creer que estaban en la verdad? Una era el peso de su descendencia. Entonces, ¿qué decían? Decían que eran hijos de Abraham, con todo orgullo así, eran hijos de Abraham, o sea, eran superiores. Y como pueblo tenían la libertad asegurada en el fondo. Estos
estos que estaban ahí a cada rato acosando a Jesús y buscando cómo prenderle por algo que se equivocase, sentían eso. Y Jesús le responde que la paternidad de Abraham no era cuestión de descendencia, sino de compartir el valor que más caracterizó a Abraham, que fue su fe, y por lo tanto su obediencia a esa fe. Eso era ser hijo de Abraham, ¿ya? Y no por un asunto de descendencia. Incluso Jesús hizo una distinción muy clara cuando dijo, una es la simiente de Abraham y los otros son los hijos de Abraham. La simiente de Abraham, ahí estamos hablando de la descendencia, un asunto genealógico, de sangre, pero cuando hablamos de los hijos de Abraham, entonces ahí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de los hijos de la fe, ¿ya? O sea, el pueblo de Dios, aquellos que van a Cristo son el Israel espiritual, son el Israel, el que Dios quería y que Israel fracasó, ¿ya? ¿Por qué? Por su pecado. Por lo tanto, esa era una de las cosas por las cuales donde estaba su base, su argumento. Y los judíos, otra cosa que les explica, que ellos no sabían en el fondo quiénes eran, ¿ya? No sabían en realidad quién eran ellos mismos. Pero Jesús les dice que sí sabía quién era Él. Pero ellos decían que eran hijos de Abraham, pero no sabían ni a dónde iban. Entonces, creían en su parecer, pero no en el que le estaba explicando. Dios nos llama, y nos llama primeramente a que nosotros comprendamos quiénes somos primero, y que busquemos en Cristo la respuesta. O sea, tal como lo estaba haciendo Jesús, lo estaba llamando a comprender quiénes son. Y cómo llego a Cristo, que es como, Señor, ya no te voy a engañar más, por decir, no te puedo engañar. Puedo a lo mejor a los demás, pero a ti no. Entonces tengo que venir tal cual soy, tal como soy delante de Dios. Pero ¿quién me hará comprender cómo soy? ¿Y cuántas de las demás personas saben realmente qué cosa me está pasando? Es bastante fuerte cuando uno escucha, por ejemplo, que otra persona habló de ti. Pero alguien que te ama, no estoy hablando de las murmuraciones, sino estoy hablando de alguien que te ama y dice, sí, porque le cuesta tanto perseverar. Entonces, si te lo dice esa persona, le va a decir, no me interesa, pero lo escuchas de otro como que, oh, yo soy así. Y muchas veces no queremos ver cómo somos, pero es lo primero que tenemos que hacer para acercarnos a Dios, para que Él trate nuestra vida, saber quiénes somos, dónde fallamos, cuáles son nuestros obstáculos, cuáles son nuestros muros. Entonces, eso es lo primero, somos personas, ¿ya? Y esas personas, el Creador nos conoce, así que no lo podemos engañar a Él. Entonces tenemos que decir, ¿somos personas faltas de fe? ¿Somos personas temerosas e inconstantes? ¿Somos personas a lo mejor tristes, que no tenemos clara a veces esa palabra? Somos personas también que a lo mejor valoramos más otras cosas y no justamente los valores que nos enseña el Evangelio, como por ejemplo el perdón, la humildad, ¿ya? La libertad que tenemos en Cristo, pero a lo mejor valoramos más los títulos, la profesión y distinguimos a las personas porque este es profesional, este no es profesional. O sea, ¿qué valoramos más? O distinguimos a las personas porque son los que son más compatibles conmigo, no sé, pues nos llevamos mejor, y por eso no me junto con todos, y al final no estoy primando el Evangelio sobre mi propia vida, sobre mis gustos, para poder bendecirlos. Eso lo sabe Dios de cada uno de nosotros, ¿cierto? Sabe dónde están nuestras debilidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que colocarla con confianza en las manos de Dios. Cosa que no hicieron estos judíos, sino que ahí se apertrecharon y no quisieron salir de ahí diciendo no somos esclavos de nadie. Entonces vamos a la otra parte, que es la apariencia de la libertad. La primera era la apariencia de la verdad, ¿cierto? Prefirieron quedarse en la doxa, o sea, en la opinión. Peligroso, no nos quedemos nunca en nuestra opinión.
ni en la opinión de los demás, porque muchas veces los demás por estar bien contigo, contentos, te pueden decir cosas súper bonitas, ¿ya? Cosas muy agradables, pero no es así. O por algún interés, o en algún momento en especial, después no te dice lo mismo. Entonces, es tan variable la opinión que jamás debemos confiar en ella. Debemos confiar en Dios primeramente, ¿ya? Y Dios nos va a ayudar a escuchar cualquier cosa, ¿ya? Lo que digan de nosotros, sí, si tú escuchas a Dios, Dios te va a afirmar y te va a dar esa libertad. Entonces, ahora igual, la apariencia de la libertad, lo que no es la libertad, pero parece libertad. Y nosotros lo veíamos, casi todos los días. Cuando una persona dice, soy libre, ¿ya? ¿Por qué? Porque salgo a la hora que quiero, hago lo que quiero, fumo lo que quiero, me drogo lo que quiero, tengo sexo cuando quiero, y así, soy libre, ¿ya? Podría decirlo, ¿cierto? Pero, ¿será esa la libertad? Claro, algunos le dicen libertinaje, pero igual es como quedan como medio corto, sino que es un engaño creer que esa es la libertad. Entonces, veamos primero en general qué entendemos por la libertad. De hecho, sabemos que es uno de los valores más trascendentes de la condición humana. Y la libertad es esa facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra por lo que es responsable de sus actos. ¿Ya? No podemos hacer una cosa y después, no sé, soy libre, puedo hacer lo que quiero aunque afecte a los demás. Pero mirado desde este pasaje y de lo que el Señor nos está enseñando, tenemos que también, para clarificar, comprender que hay una libertad física, por decirlo así, y una libertad espiritual. ¿Ya? La libertad física, podríamos decirlo como chileno, por ejemplo, es que tengamos la posibilidad de expresarnos, de elegir a nuestros representantes políticos, ¿cierto? Que podamos nosotros movernos donde queramos y caminar en nuestro territorio libremente, no nos pueden negar, podemos andar por nuestro territorio. O sea, si encontramos algo que está mal, podemos manifestarnos y decir que no estamos de acuerdo, que queremos algo más justo. O sea, podemos decir que esa es es parte de lo que es la libertad. Pero la libertad espiritual concierne a todo nuestro ser. Cuesta a veces encontrar una palabra, ¿ya? Pero decir espiritual no significa que es como el puro espíritu, no. La libertad espiritual concierne todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y está en directa relación con nuestra obediencia a Dios. Dice el versículo que leíamos, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por lo tanto, en este pasaje ya vemos lo que es realmente la libertad. La libertad es conocer la palabra de Dios, ¿ya? Mantenerse en ella. Y ahí dice que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Entonces, la libertad no es algo instantáneo, que tenemos apenas llegamos a Cristo, entregamos nuestra vida e inmediatamente estamos libres. No, es cosa ni siquiera de revisar la Escritura, sino es cosa de ver nuestras propias vidas. ¿Ya? Somos libres de todo, del orgullo, del egoísmo, de la arrogancia, a lo mejor de algunas adicciones, de temores, de miedos, tenemos a lo mejor pánico al sufrimiento, y a lo mejor hay un montón de temores a la familia, a tener hijos, a estudiar, etcétera, muchas cosas. Entonces, ¿habremos sido libres instantáneamente? No, por fe sí, porque Dios va desplegando todo un plan en nuestras vidas y nos promete que Él va a acabar la obra, ¿cierto? La va a terminar y la va a terminar de manera gloriosa. Entonces, pero es un proceso. Por lo tanto, es claro que es una apariencia más que nada de libertad la que tenemos que estar atentos a no confundirnos y hacer como podríamos hacer esta introspección. Y tenemos que ver que puede haber esclavitud también en nuestros corazones, como estos judíos. Entonces, ellos veían, claro, no cansaban a ver la esclavitud, pero Dios estaba ahí al frente de ellos explicándole y no para juzgarlo. Le estaba enseñando para que vinieran a Él,
por eso que ya es como cuando tiene un grupo y alega, al final te dirige al grupo que te está escuchando. ¿Ya? Entonces, los que siguieran, porque hay algunos que decían que creyeron en él. Entonces, esa situación era para todos. Cómo se presentaba él era para los que habían creído como para los que no, y los que seguían soberbios. Para todos. Para todos él los estaba llamando para que pudiesen ser liberados. O sea que hay un Dios amoroso que no está juzgando, que está invitando justamente en ese momento a esos judíos y hoy a nosotros a que abramos nuestro corazón a Él en nuestras debilidades. Y que ya no continuemos diciendo, no, si estoy bien, o como sea, voy a demostrar a los demás que no hay problema para que nadie me pregunte, sino al contrario. ¿Ya? Quiere liberarnos para que podamos nosotros ser realmente libres, liberarnos de esas ataduras. Hoy en día podemos decir que hay millones de ejemplos, no les puedo decir miles, pero millones de ejemplos en realidad que nos maravillan. Empezando de hecho por Jesús mismo. ¿Ya? ¿Cómo? Para que podamos contrastar lo que es la apariencia de libertad y lo que es la libertad verdadera. Jesús mismo fue humillado por los judíos. Incluso en Isaías se dice que fue maltratado, humillado, ni siquiera abrió su boca y como cordero fue al matadero. ¿Ya? Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Y él lo hizo. Y después más adelante en los versículos dice, pero su generación, ¿quién la contará? Nos hizo libres por su muerte. Entonces él no se quejó, ¿ya? En nada. ¿Por qué? Porque era libre. Y la libertad se la dio la obediencia que tenía al Padre. Y por eso, ahí viene, Filipenses 2, cuando habla que él fue exaltado sobre todo nombre. Porque por su obediencia, ya él se humilló hasta lo sumo. El apóstol Pablo decía así textual, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? O sea, había recibido una tremenda liberación. No sé si todos estamos preparados para pasar hambre. Y yo creo que tampoco estamos preparados para la abundancia. Porque a lo mejor en la abundancia también nos podemos hasta enfermar. Empezamos a comer y a ingerir mucho y nos podemos afectar. Y de hecho eso pasa. Creo que Chile tiene lamentablemente unos índices bastante, que nos indican bastante mala salud, ¿ya? Por lo mismo. Entonces, pero ¿qué pasa con la abundancia de dinero? A lo mejor ahí ya es diferente, decimos, no, porque eso es diferente. ¿Ah? Pero ahí hay una esclavitud también. Entonces, Pablo sabía vivir en esto y decía, ¿lo puedo en quién? En Cristo que me fortalece. Pobreza, riqueza, frío, calor, estuviese en prisión, estuviese libre, él era el mismo. Cristo le había dado esa identidad y era un hombre libre en Cristo Jesús. Entonces, solo en Cristo podemos nosotros ser libres. Solamente en Él. Por lo tanto, entendemos que la libertad no podemos tomarla solo como una apariencia. No, definitivamente, sino tenemos que ir a la verdadera libertad. Y la verdadera libertad es la que Jesús, el Hijo de Dios, nos está llamando para que la podamos vivir. La única manera también es venir a Él. Pero ahí ese público no fue hasta Él. Lo otro es la apariencia de que Él no está. ¿Ya? Sí, también. Y eso creo que lo sufrimos de alguna manera todos. ¿Ya? Recuerden esos discípulos al principio que habían creído, ¿ya? Eran personas que tenían que avanzar, pero con todo este enorme grupo de religiosos judíos, iban a tener que luchar. Si querían luchar con sus fuerzas, ligerito iban a perder la fe. ¿Ya? Porque iban a estar presionándolos que el judaísmo era la verdad, que tenían que cumplir las leyes y tenían que cumplir los ritos y todo lo demás agregado. Y si no iban a ser verdaderos judíos, verdaderos hombres y mujeres de Dios. Entonces era tan importante lo que le estaba diciendo Jesús, de que ellos tenían que crecer. ¿Ya? No podían quedarse en solamente haber creído. Pero parece que nos ponemos muy felices cuando alguien recibe a Cristo.
recibió al Señor. Decimos, oh, gloria al Señor. Muy bien, estamos todos felices. Pero también nos sucede que nos quedamos ahí. Recibió al Señor y diríamos nosotros, ¿y qué viene? ¿Ya? ¿Y qué va a hacer él o ella? ¿O qué vamos a hacer nosotros con él, con ella? ¿Ya? Yo recuerdo cuando andábamos en campaña, en diferentes partes predicando, y las personas recibían al Señor, estábamos felices, contentos, pero también después veía mucha gente que no seguía al Señor, simplemente quedaban ahí en el camino. Entonces a veces no había discipulado en los lugares donde íbamos, entonces no podían continuar. Lo importante aquí es continuar y saber que yo voy a ver al Señor, ver entre comillas, no es que después Jesucristo fue crucificado, resucitó y Él está vivo en medio de nosotros. Entonces hay una apariencia que nos quiere engañar también, como que Él no está, como que todo lo que vemos, eso es la verdad. ¿Ya? Lo que vemos, lo que sentimos, lo que podemos tocar, lo que podemos escuchar, eso es verdad. Pero no hay alguien que no está. Y si una persona está tan débil en las convicciones porque recién ha creído, ¿cuánto más le puede pasar? Es muy fácil que se vaya a extraviar. Y estos judíos recién habían creído, entonces no es raro después pensar que todavía no había terminado la conversación, este diálogo fuerte, y ellos ya estaban con los judíos ya convencidos, ¿ya? Y no habían creído a lo mejor en Jesús, porque a lo mejor se habían unido a todo ese enorme grupo que querían matarlo, porque después fue una enorme multitud que lo que más pedía era que crucificaran a Jesús. Y es muy probable que hayan estado ahí, porque se creyeron que Él no estaba, ¿ya? ¿Para qué decir cuando vino después, cuando lo mataron, lo crucificaron? No estaba para muchos. De hecho, los mismos discípulos sufrieron por eso. Y decía, no sabes lo que ha pasado. Cuando iban camino de Emaús, pero si murió, había muerto su líder y estaban sufriendo una tristeza enorme, solos, los otros en la barca y también. Entonces, una apariencia creyendo que la verdad la tengo que, es verdad porque me lo comunican mis sentidos. Pero no es así. Es la fe. La fe es la vía en la cual te hace saber de que Jesús sí está. Entonces, estos discípulos, ¿qué tenían que hacer? Un poco lo que tenemos que hacer todos nosotros también, es permanecer, como dice exactamente este corazón de este pasaje, permanecer fieles a su palabra, ¿ya? Mantenerse fieles a sus palabras, a pesar de la oposición, porque Jesús sabía su debilidad y sabe la debilidad de todos nosotros, pero Él estaba allí con ellos. Por algo se dirige a ellos, ¿ya? Y lo deja claro, ¿ya? A los judíos, y se dirigió a los judíos que habían creído. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, hermanas, estamos desesperados? Como buscando fuera la respuesta, y en la desesperación echamos mano a lo más cercano, o a lo más seguido por muchos cuando queremos una respuesta. ¿Qué será mejor? Y empezamos a pedir consejos, pero casi en todas partes, al final es un enredo en nuestras vidas. O empezamos también a escuchar el parecer de la masa, de las multitudes, del que es más persuasivo, o muchas veces lo que más nos tinca. Terminamos, después que cometemos los errores, defraudados, ¿ya? Sin distinguir justamente el mal resultado que fue de nuestra elección, y no que fue algo de Dios, sino que fue mi mala decisión. Y pensamos que Dios no está allí contigo, no está allí conmigo. Entonces, estos judíos tenían que dar un paso más, no solamente creer, sino algo más. Tenían que dar un paso de fe, mantenerse en su palabra, mantenerse fieles a su palabra y mantenerse en ella. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es un despliegue hasta el final de su vida. Hasta el último respiro de su vida tiene que suceder esto. Vamos a ir conociendo la verdad y la verdad nos hará libre. Pero para eso tenemos que ser fieles a ella y permanecer en ella. Entonces, esos pasos, ya no es un paso, sino son muchos pasos. Y más aún podría decir, tenemos que dar saltos de fe. Muchas veces son saltos de fe, ni siquiera son pasos. Pero ¿cuántas veces has pensado, por ejemplo, que Él no está contigo? ¿Cuántas veces porque no lo sientes igual? Como que te abandonó.
como que algo debe haber que hiciste mal y eso te afecta, te duele. Y eso hace justamente que te empieces a separar mucho más de Él, porque le has fallado. O cuántas veces también permanecemos como ciegos del alma, por decir, ciegos del alma, teniendo a la mano la verdad, pero no la podemos alcanzar porque somos tan inconscientes de nuestras cadenas y no se las hemos expuesto al Señor. Dios quiere que se las expongamos. ¿Cuáles son estas cadenas? Porque con estas cadenas tengo que ponerlas ante el Señor, estas ataduras. ¿De qué somos esclavos? Tómese unos segundos para pensar. ¿De qué somos esclavos? ¿Somos esclavos tal vez de la seguridad? Estar seguro que nos da, pero todos estamos viendo de que no nos vaya a pasar algo y nos tiene temerosos. O a lo mejor somos esclavos del control, ¿ya? De controlar los demás, de controlarlo todo, y si no lo tenemos controlado, nos atacamos, ¿ya? O quizás de lo que nos pueda suceder, o del buen pasar. Si tenemos un buen pasar económico, ahí estamos tranquilos, ¿ya? O del disfrute, de adicciones. ¿De qué soy esclavo? ¿Ya? Solo ser libre del pecado, hermano, cuando se le reconoce. Cuando reconocemos nuestros pecados, ahí somos libres. Y Jesús es el único que tiene la autoridad para dar esa libertad genuina, no la que parece libertad. Así que por más que yo le haya leído, la ley textual, ¿ya? Lo que es la libertad, que es inherente al ser humano, pero la verdad es que nunca hemos visto ni a una nación libre, ni a una persona completamente libre. ¿Ya? Nunca. Más o menos podemos decir, este es más o menos, pero siempre nos sorprende desde los países, por ejemplo, más desarrollados a los menos desarrollados, que se dan como las mismas cosas, las mismas consecuencias, la misma maldad, el mismo egoísmo, el mismo orgullo, la misma soberbia. Y esa separación hace aparecer ¿qué? Cosas que uno dice, pero ¿cómo está pasando eso allá? Si son tan desarrollados. Pero pasa igual, el abuso, el engaño, el chantaje, el abuso de dinero, de Estado, de gobierno, el aprovechamiento, hasta el crimen. ¿Cómo pudieron hacerlo? No lo podemos entender con esa educación, pero es igual. Y también lo vemos también en diferentes personas, incluso en autoridades políticas, hasta la persona más común que hay hoy en día, la vemos nosotros exactamente igual, famosos o no famosos, somos lo mismo. El género humano, ¿ya? Esclavizado por el pecado. Y el único que nos puede liberar es Cristo. Pero es un proceso y es un paso que a lo mejor viene la pregunta, ¿habré dado todos los pasos? ¿Habré dado este salto de fe? ¿O todavía estoy con lo mismo que me da vuelta y vuelta hace 1 año, 2 años, 3 años atrás? Y hay un pasaje que es muy interesante en que dice, en que habla de un padre desesperado, no solo el lector, sino que un padre desesperado por su hijo y que se dirige a Jesús. Y era porque su hijo, un muchacho, estaba en una situación terrible, estaba poseído por un demonio. Entonces los discípulos trataron de exorcizarlo y no pudieron, sacarle el demonio y no pudieron. Pero este demonio lo atormentaba, le dejaba sin habla, lo tiraba al suelo. Entonces dice así, pedí a tus discípulos, le dice el Padre, le dice a Jesús, pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Jesús pide que lo traigan, le dice, tráiganlo, ya está hecho, ya tráiganlo. Y le pregunta al Padre, y mire la pregunta que le hace, le dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Es como extraño, ¿ya? Jesús generalmente hace otras preguntas, ¿ya? ¿Quieres que se sane? ¿Quieres que sea libre? Pero esto fue como un médico así. ¿Entiendes? Como cuando tú vas a una consulta y le dices, sí, tengo miedo de la garganta. ¿Cuánto tiempo tiene este dolor? Entonces, igual. Entonces Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que pasa esto? Entonces le dice, desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Y le sigue ahora, lamentablemente, el padre. Le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le contesta, ¿cómo que si puedo? O sea, cuando le hace la pregunta se la hace, obviamente Jesús sabía que este hombre tenía sus temores, sus dudas, como también las tenemos nosotros y venimos a Él.
Dice, ¿cómo que si puedo? Le hacen pregunta. Para el que cree, le dice Jesús, todo es posible. Wow. Imagínense, póngase en el lugar del Padre. Las maté. ¿Por qué dije esto? Estuve a punto de sanar a mi hijo, de liberarlo. Y yo vengo y le digo esto. ¿Qué? ¿Cómo? Como que uno lo piensa y que lo repasa, pero ¿por qué le dije esto? Bueno, si es posible, ¿ya? No, ¿cómo que si puedo? Le dice, para el que cree, todo es posible. Y él le dice, sí creo. ¿Ya? Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Pero le dice ahí, sinceramente, le dice, ayúdame en mi falta de fe. Fue sincero, fue honesto. Y Jesús mandó al demonio que saliera de él y que jamás volviera a entrar en él. Luego amorosamente le tomó la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Pero ahí hubo un hecho, un hombre que se abrió, que se quebró, que no le importó, ¿ya? Sino que fue sincero, supo que la verdad era lo que iba a traer la libertad. Y dijo la verdad, ayuda a mi falta de fe. ¿Ya? Entonces muchas veces nos parecemos a este padre dubitativo. Estaba más movido por la desesperación que por la fe. Pero digámosle nosotros a Jesús como Él le dijo, ayúdame, ayuda a mi falta de fe. Así que Jesús está aquí. No es esa apariencia de que Él no está o que a veces nos sigue. No me está hablando, no me va a ayudar, no me lo merezco. No está. O quizás no. A mí no y a otros sí. ¿Ya? Eso es mentira. ¿Ya? Jesús está aquí, hermano. Y lo que sí también está son nuestras barreras, nuestras esclavitudes, están nuestras carencias, están nuestros problemas que no lo hemos entregado al Señor. Pero si lo entregamos, Él va a traer la verdad. Y eso nos va a traer una vida abundante. Así que está en nosotros, si nos guiamos por la apariencia o creemos que realmente Él está aquí. Porque Él está presente. Piense que nada ni nadie pudo impedir que Jesús se levantara de la muerte, resucitara para vivir y vivir por siempre, eternamente. Y Él está aquí en medio de nosotros hoy día. En medio de nosotros. ¿Por qué? Porque fue obediente al Padre y triunfó sobre todos los obstáculos, sobre toda barrera que puedas tener, sobre todo obstáculo, sobre toda atadura que puedas tener. Esta soberbia de creer que me la sé toda. Eso es algo que yo creo que tenemos que arrepentirnos en general. ¿Ya? Y muchas veces nos pasa. Las personas más peligrosas son las que creen que saben, pero no saben. Y muchas veces somos las más peligrosas. Por eso que es mejor, no sé, ¿me puedes explicar? Eso es mucho mejor. Para Dios, hermano, no son un problema los débiles, sino son un problema los rebeldes. Y quiero terminar con este versículo, que lo dice Pablo. Dice, Pablo tenía un aguijón, ya, tremendo en su vida, ya, algo que estaba pasando, no se sabe si era una diabetes que lo tenía con una ceguera, la cosa es que le rogaba al Señor que se lo quitara, ese tremendo drama, problema, enfermedad, pero no pasaba nada. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria al Señor. Así que, si se mantienen fieles a mi palabra, nos dice el Señor, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Amado hermano, yo quiero invitarlos a que se pongan de pie y que oremos al Señor y le roguemos que Él que tenga paciencia, misericordia con nuestras vidas. Y te invito ahí donde estás a poner delante de Dios también esas ataduras, ya, todo aquello que está impidiendo esta libertad que Dios quiere que en ti explose y que realmente aferrado de Él vas a poder hacerlo. Padre bueno, Señor, aquí estamos y no podemos, Señor, esconder nada de nuestras vidas de ti, en absoluto. Señor, te ruego en esta hora que tú hables a nuestros corazones. Señor, así como tu palabra habla a nosotros, también tú le hablaste, Señor, a esa cantidad enorme de gente, Señor, que estuviste en tu ministerio. Sin embargo,
¿Cuántos de ellos, Señor, totalmente cerrados, no pudo llegar a ellos esta palabra de libertad? Señor, no queremos, Padre, tener una apariencia de lo que es la verdad ni la libertad, sino queremos vivir la verdad, vivir la libertad, porque tú estás aquí, Señor. Dios Santo, pongo ante ti, dígale así al Señor: Señor, pongo ante ti mis debilidades, pongo ante ti, Señor, aquellas ataduras, aquellos problemas, Señor, que vengo arrastrando y que hasta antes de mi conversión ya los tenía y los sigo teniendo, o que he crecido poco, no ha habido mayor desarrollo tampoco en mi vida. Señor, necesito un salto de fe. Dios, ayúdame, ayuda con esta incredulidad y ayúdame en mi fe, porque en realidad, Padre, lo único que quiero en la vida eres tú. Hable ahí con el Señor, tenga este momento con el Señor y no deje que simplemente sea una palabra que le llegue y se la lleve para la casa, sino que cale al fondo de su ser para esa libertad espiritual, para que realmente esa libertad lo llene y traspase su cuerpo, su mente, su alma, todo su ser. Oh Dios, gracias, Señor. Te ruego que ves, Señor, nuestros corazones. Aquí los exponemos, Señor. Te ruego con todos mis hermanos que tú traigas, Señor, esa luz a nuestras vidas, para que podamos ver, Señor. Ver y así entrar, Padre. Entrar a esa liberación, Dios. Y que nos vayamos de aquí, Señor, con esa claridad, Padre, que como Pablo, Dios, que a pesar de todo lo que vivía, de insultos, de persecuciones, de problemas, Señor, igual te voy a servir. ¿Por qué? Porque tú has tomado mi debilidad. Así que entreguémosela al Señor. Dios, gracias, Padre, porque en ti somos fuertes. Y dígaselo al Señor con todo su ser. Mientras escuchamos esta canción, puedes seguir orando. No vayamos siempre con la masa, con todo, sino que vamos a escuchar, porque esta letra también se hace real en nosotros. Y después termine cantándole al Señor con todo su ser. Pero dele todo a Dios, todos esos problemas, todas esas barreras, colóquelas ante Dios, que Él las va a romper. Que Dios les bendiga.